bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga, muy bienvenidos a Vida para Todos, que el Señor bendiga sus vidas, gracias a los que están en vivo mirándonos, gracias a nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube, como todos los días, nunca abandonamos, aquí estamos para acompañarle en este día maravilloso, deseando que el Señor haya bendecido su vida. Queremos saludar hoy a algunos amigos, ¿sí? Saludamos a los amigos que nos acompañan a diario. Hoy vamos a saludar, tenemos acá un grupito pequeño, Bernardo Lara, que siempre está, nuestro hermano Bernardo Lara, gracias, un saludo. Para Jody Barbosa Castro, que también siempre nos acompaña. Para Luis y Olga Pereira, un saludo para Luis y Olga, ¿sí? Para Miguel Andrés, para Doris Chacón, ¿sí? Para Marcos Peloso, Carmen Ferreira en Buenos Aires y Eli Angulo. Un gran cariño para estas personas que siempre nos acompañan a diario en nuestra transmisión. Hoy queremos darle gracias a Dios. Hoy queremos hablar de un tema que es un tema que a veces no se toca, pero hoy queremos tocarlo. ¿Qué es el pecado? Este es el tema que quiero tocar hoy. ¿Qué es el pecado? Se habla mucho respecto al tema, se toca con poca profundidad porque a veces uno siente que cuando habla del pecado va a afectar a algunas personas y algunos se van a sentir ofendidos o algunos van a sentir tocados. Entonces dice, no hay que tocar tanto el tema del pecado, pero no debemos dejar de recordar que justamente este es el punto, esta es la cuestión, este es el asunto que ha separado al hombre de Dios. Y si el hombre está separado de Dios y no quiere saber nada de Dios, no es culpa del fútbol, no es culpa del dinero, no es culpa de la moral, no es culpa de la prostitución, no. El alejamiento del hombre de Dios, la consecuencia no es la droga, no es el vicio, es el pecado. La Biblia dice es el pecado lo que ha alejado al hombre de Dios. Es el pecado, ¿no? El pecado consumado da a luz la muerte. Ya vamos a ver este pasaje un poco más adelante. Pero yo quiero hablar de este tema, ¿no? ¿Qué es el pecado? Bueno, podríamos comenzar diciendo que pecado es todo lo que estorba en nuestra relación con Dios. El hombre es un ser creado por Dios, y todo lo que estorba esa relación con Dios, eso es pecado. Si hay algo en tu vida que está estorbando tu relación con Dios, termina siendo pecado, ¿no? Quizás pueda ser un asunto privado, un asunto particular, o hasta podría ser una persona. Podría ser una persona que te está estorbando en tu relación con Dios porque te está inclinando a alejarte más de la persona de Jesús, a alejarte más de Dios, y cuanto más lejos estás de Dios, estás en problema, porque estás en pecado y no tienes la bendición. Todo lo que te priva de la vida abundante. Dios quiere darte vida abundante. Juan 10:10 dice que Él vino para darnos vida, y vida abundante, vida en abundancia. Pero el pecado te quita la abundancia. El pecado te quita la posibilidad de ser bendecido. Y si hay algo que Dios anhela con todo el corazón, es que tengas una vida abundante. Yo creo que tú también lo anhelas, pero ¿cuál es el problema a veces de la falta de abundancia, de la escasez, de la miseria, ¿no? Obviamente no es solamente el pecado, hay un montón de factores, pero uno de ellos, uno de los primeros y fundamentales de la miseria de la vida humana, es el pecado, la falta de abundancia, ¿no? Ahora, todo lo que no agrada a Dios y lo deshonra, una vida inmoral, ¿sí? Una vida sucia, una vida indigna, deshonra a Dios. Más todavía si uno es un hijo de Dios. Se puede esperar que uno tenga una vida que no agrada a Dios y lo deshonra, personas que no conocen a Dios, que no saben de Dios, o que no entienden, o que no quieren entender. Pero una persona que conoce a Dios y hace cosas que no le agrada al Señor y que lo deshonra, eso es pecado. Y eso trae la consecuencia de la privación de la vida abundante y también estorba en la relación con Dios. Todo aquello que no te deja crecer es pecado, ¿no? Pregúntate, ¿por qué no he crecido en mi vida cristiana? ¿Cuál ha sido el estorbo? Y podrás decir, bueno, el estorbo han sido personas, sí. Podría ser
personas que te han trabado en tu relación con Dios. Pero lo que no te deja crecer muchas veces tiene que ver con las decisiones que uno mismo toma. Nuestra relación con Dios depende de la decisión que uno tome. Si tomas malas decisiones, no vas a crecer, te vas a estancar. Personas que viven permanentemente en caída, ¿no? En una curva descendente. Y hay personas que viven en una curva ascendente, que siempre están creciendo. Pero hay otros que viven en un plano, en un llano. Es decir, no crecen, ahí están estancados. ¿Y por qué no? ¿Por qué hay estancamiento? La vida cristiana no debería ser nunca una vida de estancamiento, porque Dios tiene tantas capacidades, y Dios tiene tantos atributos y tantos dones y tantos beneficios, que la vida cristiana debería ser permanentemente una línea de ascenso. Pero si no estás creciendo, pregúntate que probablemente sea el pecado lo que no te está dejando crecer. Ahora, todo acto que está contra la palabra de Dios. La Biblia dice que el que ama a Dios tiene que amar su palabra, y si amamos su palabra tenemos que amar a Dios. Es decir, aquellos que se niegan a creer en la palabra es un motivo de pecado, es una situación de pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado? Ya vimos un poquito qué es el pecado, ¿no? Todo aquello que estorba mi relación con Dios, todo lo que me priva de la vida abundante, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que no me deja crecer, todo lo que es injusto o incorrecto también, ¿no? Esto no lo dije, todo lo que es injusto o incorrecto. Injusto o incorrecto. Injusto en relación a mi prójimo e incorrecto en relación con Dios. Todo lo que está en contra de la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué produce todo esto? ¿Qué es lo que va a producir? Porque todo esto tiene un efecto, todo esto tiene este efecto tiene un resultado, ¿no? La causa es el pecado y el resultado ¿cuál es? ¿Qué hace el pecado? Bueno, el pecado lo que produce, en primer lugar, como te separa de Dios, te aleja o te distancia de Dios, ¿sí? Lo que hace es produce muerte espiritual. Produce muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es estar lejos de Dios, sencillamente eso. No se trata de dejar el aliento o caer por ahí en la calle, sino que hay personas que están vivas, pero están muertas espiritualmente porque están lejos de Dios. Y el pecado lo que produce básicamente es el alejamiento, que esa es la figura que tenemos en el hijo pródigo. El pecado de su orgullo, el pecado de pedir lo que no corresponde en el momento adecuado, de pedirlo de la manera incorrecta, lo llevó a alejarse de su padre. Es la imagen de la relación del hombre con Dios. Ese pecado lo llevó a alejarse y tuvo su consecuencia. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Sí? Primero viene la concupiscencia, los deseos no gratos. Concupiscencia tiene que ver con deseo. Pero cuando el deseo, una cosa es el deseo, que está solamente en la cabeza. Luego se concibe, es decir, se planifica. El pecado uno no va por la calle y peca, así caí de repente, ¿no? Sino que primero el deseo, luego la planificación, la concepción, ¿sí? Lleva un proceso, y toda esa planificación y concepción que le llama, se concibe, ¿sí? Da a luz el pecado. Es decir, el hecho concreto. Y el pecado cuando se consuma, el resultado de la consumación, que es producto del deseo, de la planificación y el acto mismo, ¿sí? Dice, cuando ya es consumado el pecado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Cuando se consuma te aleja más de Dios. Te aleja más del Señor. Ese es el problema. Es uno de los problemas que produce el pecado. Si estás lejos de Dios, mi consejo es acércate, ¿sí? Porque el pecado te aleja de Dios. Si por alguna razón estás alejado de Dios, no pienses y no te pongas como excusa, es la distancia, es la iglesia, no hay ni una iglesia sana, no hay un pastor que me guste. La gente tiene excusas, así argumentos que no tienen valor, no tienen asidero. Yo no voy a la iglesia porque todas las iglesias son iguales, yo no voy a la iglesia porque ahí piden dinero, yo no voy a la iglesia porque... En realidad el pecado te aleja de Dios.
Y el pecado podría ser justamente estas excusas, ¿no? Que uno desea no ir, en realidad está deseando no ir, ¿no? Y planifica y hasta argumenta y se da lugar porque no vas. Y cuando no vas, estás lejos de Dios. No te congregás, no lees la Biblia, no orás. Y termina siendo un pecado lo que te aleja de Dios. En segundo lugar, el pecado afecta tu relación con Dios. El pecado afecta tu relación con Dios. Romanos 3:23 es muy claro al respecto. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Es decir, antes estabas en una situación de privilegio, en una relación con Dios. Podría decir que estabas en la situación de Enoc, un personaje bíblico. ¿Cuál es la situación de privilegio de Enoc? Dice la Biblia que Enoc caminaba con Dios, estaba en la presencia de Dios, agradaba a Dios. Tanto le agradó a Dios caminar con Enoc que se lo llevó. Pero eso es otro tema. Lo que yo estoy tratando de decirte en este momento es que el pecado te quita del lado de Dios, te separa, te divorcia de Dios. Dice, todos pecamos y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Gracias a que Jesús vino y nos ha reconciliado con el Padre. Pero si no aceptaste a Jesús y no entiendes que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para reconciliar al hombre con Dios a través del sacrificio de la cruz, todavía estás lejos de Dios. No se puede creer en Dios sin creer en el Hijo. Porque el portador del mensaje de la reconciliación es el Hijo. Uno no puede decir, yo creo en Dios, pero en Jesús no. Entonces no crees en Dios. No podés llegar a Dios. Podés decirlo con palabras, pero no estás llegando a Dios. Para poder creer en el Padre, tienes que creer en el Hijo, el portador de las buenas nuevas, el enviado del Padre para reconciliar al pecador con Dios, después de haber creído y haber abandonado la vieja vida. Entonces, el pecado lo que afecta es tu relación con Dios. Pregúntate hoy, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo estás viviendo esa relación con el Señor? ¿Sientes que estás lejos o que estás cerca? Porque lo que hace el pecado es te destituye, te quita del lugar de privilegio. Y cuando te quita del lugar de privilegio, no tienes palabra de Dios, no oyes a Dios, no caminas con Dios, no sientes a Dios. Estás solo, porque estás lejos, destituido de su gloria. En otra versión dice, alejados de la gloria del Señor, alejados de la gloria de Dios. ¿Qué tanto te sientes alejado hoy? Si hay algo que te ha alejado, no pongas como excusa a los seres humanos, o no pongas como excusas a las instituciones, o no pongas como excusa nada. Porque en realidad lo que te alejó de Dios es el pecado. Yo trabajo con chicos que están en el problema de adicciones. Y le digo algo que aprendí también, ¿no? Le digo de frente, así. El problema de ustedes no ha sido la droga, no es la droga, no es el vicio, el alcohol, la marihuana, la cocaína, el crack. El problema de ustedes es el pecado. Porque antes que viniera el vicio, primero vino el pecado. Y el pecado consumado, ¿sí?, da a luz la muerte espiritual. Pero primero hubo un deseo, hubo una planificación, una argumentación, un proceso, y luego se consuma. Y eso es lo que te aleja de tu relación con tu Creador. Pídele al Señor este día, dile, Señor, yo necesito restablecer mi relación con Dios. En tercer lugar, no, el pecado engaña. El pecado engaña, el pecado te miente. Mira lo que dice Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. No solamente te engaña, te mata. Te mata porque estás lejos de Dios. Primero te engaña para sacarte del lugar de privilegio. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, me engañó y por él me mató. Por eso es que la Biblia dice, están muertos en sus delitos y pecados. 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, que la mujer fue engañada también. Y Adán consintió ese engaño.
El pecado te engaña, el pecado te miente, te dice, tomalo, agarralo, disfrutalo, lo vas a disfrutar. ¿Sabe qué bien que la vas a pasar? En realidad te está engañando, porque eso a la larga o a la corta trae consecuencias severas para tu vida, y la más severa es que te aleja de Dios. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre está engañando, ¿no? Dice, exhórtense unos a otros para que no sean engañados. Exhórtense. Anima a tu hermano. Dile a la gente, hey, eso es malo para ti. Que no se endurezca tu corazón a causa del engaño, y eso va a llevarte al pecado. Ahora, ¿cuál es el mayor engaño del pecado? Ya hemos visto hasta aquí que el pecado produce muerte espiritual, que el pecado afecta a tu relación con Dios, que el pecado te engaña, pero ¿cuál es el mayor engaño del pecado? El mayor engaño del pecado es creer que podemos vencerlo con nuestra propia fuerza, que podemos luchar contra él. Ese es el mayor engaño del pecado, que te dice, vos podés salir, el humanismo, ¿no? Vos podés, con tu fuerza lo vas a lograr, tenés la capacidad para zafar, tenés la capacidad para salir. Ese es el peor engaño del pecado. Usted sabe que el principio para esto y el remedio para esto es la única medicina para el pecado, se llama Cristo, el enviado del Padre que vino a solucionar el problema de la relación humana con Dios. Cristo es el centro de la obra redentora, ayer lo dije. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una vez que entraste cuesta salir, porque te encadena, te esclaviza. El pecado te hace infractor de la ley, infractor de la palabra. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es violación al mandamiento divino. El pecado no solamente te esclaviza, sino que el pecado te hace infractor. Como cuando pasas un semáforo en rojo, que te para la policía del otro lado y te establece una multa. ¿Por qué? Porque infringiste la ley. El pecado te incita, ¿no? Te incita a que infrinjas la ley y eso te aleja del Señor. El pecado, finalmente, el último punto, tengo 2 puntos más. El pecado rompe con la paz, rompe con tu paz. Mire lo que dice Salmo 38. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Te quita la paz. El pecado te quita la paz. La paz es Cristo. Recuerde que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Cuando uno está en pecado no hay paz. No hay paz porque el diablo está atormentándote y Dios no puede hacer nada por ti. El pecado afecta el pacto de Dios y la promesa de Dios. Afecta tu pacto. Afecta el pacto de Dios para ti, porque Dios prometió cuidarte y bendecirte. Y Dios dice, tengo promesas para ti. Pero cuando hay pecado, ni el pacto ni la promesa puedes hacer uso. Romanos 11:27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Sí? Dios tenía pacto contigo. Pactos de bendición, promesa de bendición. Pero si hay pecado, ni pacto ni promesa. Nada te va a llegar. Y por fin, el punto 8 dice, el pecado, si no lo resuelves en Cristo, te alcanza. Va a seguirte y va a seguir a tu descendencia. Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Finalmente el pecado te va a alcanzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el pecado? Lo que vamos a hacer es, tenemos que creer en el Señor y decirle, Señor, yo creo en el Hijo, el enviado del Padre, para restablecer mi relación quebrada a causa del pecado con Dios. Yo creo en Jesús, lo acepto en mi corazón, porque sé que Él es el único que puede darme vida y vida eterna. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 6 p.m. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos.
La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.